Lucía nunca imaginó que firmar unos papeles en el despacho oscuro de su padre la convertiría en propiedad de un jeque del desierto. Lo que comienza como un sacrificio desesperado para salvar a su familia, se transforma en un viaje hacia su propia liberación, donde descubrirá que el hombre que la compró puede ver en ella exactamente lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Una historia sobre encontrar tu verdadero valor cuando todos te han enseñado a ser invisible y te hará creer nuevamente en el poder transformador de ser vista por primera vez. El olor a whisky barato y desesperación impregnaba cada rincón del apartamento cuando Lucía empujó la puerta. Sus dedos temblaban, no por el frío de octubre en Barcelona, sino por la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Tenía 23 años, 2 trabajos que apenas cubrían sus estudios de medicina y un padre cuya única constante era la decepción. «¿Papá?», llamó, dejando su mochila junto a la entrada. El silencio que siguió era del tipo equivocado. No el silencio de una casa vacía, sino el de alguien conteniendo la respiración. Roberto Medina apareció en el umbral de su despacho, 52 años, que parecían 70, con ojeras que contaban historias de noches en vela y malas decisiones. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos. No la vergüenza habitual. Era miedo puro. «Necesito que confíes en mí», dijo sin preámbulos. Lucía soltó una risa amarga. «¿Confiar en ti? La última vez que confié en ti, perdimos la casa de mamá. La anterior tuve que dejar la universidad un semestre para pagar tus deudas. Esto es diferente. Siempre es diferente». Roberto se pasó la mano por el rostro. Sus dedos dejaron marcas rojas en la piel pálida. «Les debo dinero a personas que no aceptan negativas. $500,000 euros, Lucía. Si no pago en 3 días, no volverán a encontrar mi cuerpo». El corazón de Lucía se detuvo. $500,000. La cifra era tan absurda que casi resultaba abstracta. «¿A quién demonios le debes tanto dinero? Empezó con el negocio. Pensé que podía recuperarlo todo. Pedí prestado. Luego pedí más prestado para pagarlo primero. Los intereses...». Su voz se quebró. «Ya no sé ni a cuánta gente le debo». Lucía sintió cómo la rabia familiar trepaba por su garganta. Ese ciclo interminable, su padre prometiendo cambiar, ella creyéndole como una idiota, y luego el inevitable colapso. «No tengo $500,000. Nadie que conocemos tiene esa cantidad». «Lo sé». Roberto sacó un sobre manila del bolsillo de su camisa arrugada. «Por eso encontré otra solución». La forma en que lo dijo hizo que cada vello en los brazos de Lucía se erizara. Tomó el sobre con dedos que ya presentían una trampa. Dentro había documentos en árabe con traducción al español. Términos legales que sus ojos escanearon sin comprender realmente, hasta que las palabras clave comenzaron a destacarse como heridas abiertas. Contrato de matrimonio, compensación de deuda, Sheikh Zahir al-Rashid, consentimiento de transferencia. «¿Qué es esto?», susurró, aunque alguna parte primitiva de su cerebro ya lo sabía. «Es un hombre de negocios de Dubái, multimillonario. Vino a Barcelona hace 6 meses para una inversión en la que estuve involucrado. Nos conocimos en una cena corporativa. Te vio ese día, ¿recuerdas? Cuando pasaste a dejarme los documentos que olvidé». Lucía sí recordaba. Recordaba un hombre alto con túnica blanca inmaculada y ojos que parecían ver a través de las personas. Recordaba cómo su mirada se había detenido en ella por un segundo más de lo normal antes de volver a la conversación. Recordaba haber pensado que era el hombre más intenso que había visto en su vida. «¿Me vio?», repitió incrédula. «¿Y qué? ¿Decidió que me quería como si fuera un maldito jarrón?». «Preguntó por ti».
Roberto no podía mirarla a los ojos. Después de esa cena, quiso saber si estabas disponible. «No soy ganado, lo sé», Roberto gritó. Luego se derrumbó en la silla más cercana. «Dios, lo sé. Pero cuando las deudas se volvieron imposibles, cuando empezaron las amenazas, él hizo una oferta. Él paga todo. Las deudas desaparecen. A cambio, tú te casas con él». El apartamento parecía inclinarse. Lucía buscó apoyo en la pared. «No puedes estar hablando en serio. Esto no es el siglo XVIII. Es completamente legal. El contrato lo escribieron abogados internacionales. Tienes que ir a Dubái, casarte con él en una ceremonia tradicional, permanecer como su esposa durante 1 año. Después, si quieres irte, puedes hacerlo». Él mismo lo especificó en el contrato. 1 año, Lucía. Solo 1 año de tu vida. ¿Solo 1 año? La voz de Lucía se quebró entre la furia y algo peligrosamente cercano al pánico. ¿Y qué espera durante ese año? ¿Qué espera que yo...? No pudo terminar la pregunta. Roberto finalmente la miró, y en sus ojos había una culpa tan profunda que casi parecía un tercer ocupante en la habitación. El contrato especifica que eres libre de establecer los términos de la intimidad. Él no puede forzarte a nada. Está todo ahí, en la cláusula 7. Lucía leyó la cláusula con manos temblorosas. Efectivamente, el lenguaje legal protegía su autonomía corporal de manera explícita, pero las palabras en el papel no cambiaban la realidad fundamental. Su padre acababa de venderla. «¿Y si digo que no?», preguntó, aunque conocía la respuesta. El silencio de Roberto fue más elocuente que cualquier palabra. Lucía cerró los ojos. Podía decir que no. Podía dejarlo enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Sería lo justo, lo correcto incluso. Su terapeuta, si pudiera permitirse una, definitivamente le diría que estableciera límites. Pero entonces pensó en el funeral, en ser la única asistente porque su padre no tendría más familia, en vivir el resto de su vida sabiendo que pudo salvarlo y eligió no hacerlo. «Eres un monstruo», dijo finalmente abriendo los ojos. «Lo sabes, ¿verdad?». Roberto asintió, lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. «Lo sé. Después de esto terminamos. Firmo estos papeles, paso mi año en el infierno dorado de algún jeque multimillonario y cuando regrese quiero que desaparezcas de mi vida. ¿Entendido? Entendido». Lucía tomó la pluma que su padre le ofrecía. Su mano flotó sobre la línea de firma durante lo que pareció una eternidad. En su mente, una versión alternativa de ella dejaba caer la pluma, tomaba su mochila y salía por esa puerta hacia una vida libre de las cadenas de su padre. Pero esa no era quien ella era. Para bien o para mal, Lucía Medina era la mujer que salvaba a personas que no merecían ser salvadas. La tinta azul de su firma parecía sangre en el papel blanco. 3 días después, Lucía estaba en el Aeropuerto Internacional de Barcelona con una maleta que contenía toda su vida y un billete de primera clase a Dubái. Su padre había intentado acompañarla, pero ella se había negado con una mirada que no admitía discusión. En su bolso llevaba el contrato, su pasaporte y una foto descolorida de su madre. Sofía Medina había muerto cuando Lucía tenía 12 años y a veces se preguntaba qué consejo le daría en momentos como este. Probablemente algo sabio sobre encontrar fuerza en la adversidad, o quizás simplemente le diría que huyera. «Señorita Medina», una voz suave la sacó de sus pensamientos. Una mujer elegante con un traje sastre azul marino se acercaba, su sonrisa profesional pero no fría. «Soy Amira Al-Said, asistente personal del Sheikh Zahir. Estoy aquí para acompañarla en el viaje». Lucía parpadeó. «¿Viene conmigo en el vuelo?».
El sheik prefiere asegurarse de que esté cómoda durante la transición. Amira hizo un gesto hacia la puerta de embarque. Si me permite, puedo ayudarla con sus pertenencias. Puedo cargar mi propia maleta. Algo parecido a la aprobación brilló en los ojos de Amira. Como prefiera. Por aquí, por favor. El vuelo en primera clase fue surrealista. Asientos que se convertían en camas, menús con opciones que Lucía ni siquiera sabía pronunciar, y Amira sentada a su lado, disponible pero no intrusiva. Durante las primeras 2 horas, Lucía se mantuvo rígida, mirando por la ventana como si pudiera encontrar respuestas en las nubes. Finalmente, Amira habló. Puede hacer preguntas, si lo desea. No muerdo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, preguntó Lucía, sorprendiéndose a sí misma. 8 años. Empecé como traductora. Ahora coordino la mayoría de sus asuntos personales. Lucía buscó la palabra correcta. ¿Cruel? Amira consideró la pregunta cuidadosamente. El Sheikh Zahir es muchas cosas. Exigente, absolutamente. Intenso, sin duda. Pero cruel, no. Tiene principios muy estrictos sobre el honor y la justicia. Puede ser intimidante, especialmente para quienes no lo conocen, pero he visto su generosidad más veces, de las que puedo contar. Pero compra esposas, aparentemente. Su situación es única. Amira midió sus palabras. No me corresponde explicar sus motivaciones, pero le diré esto. El sheikh nunca hace nada sin razón y siempre cumple su palabra. Eso no tranquilizó a Lucía tanto como probablemente Amira esperaba. Pasó el resto del vuelo alternando entre intentar dormir y revisar el contrato una y otra vez, buscando cláusulas ocultas que pudiera haber pasado por alto. Cuando el 700 avión aterrizó en Dubái, era medianoche. El aeropuerto era una catedral de vidrio y acero, todo luz blanca y mármol brillante. Amira la guió a través de controles de pasaporte expeditos hasta donde un Mercedes negro las esperaba. El camino hacia lo que Amira llamó la residencia privada del sheikh tomó 40 minutos. Lucía miraba por la ventana, fascinada a su pesar por la ciudad que parecía hecha de luz y ambición. Rascacielos que desafiaban la física, fuentes que danzaban con coreografías imposibles y en la distancia el resplandor tenue del desierto esperando más allá de la civilización. La residencia resultó ser un palacio moderno de 3 pisos con arquitectura que mezclaba tradición árabe con minimalismo contemporáneo. Jardines perfectamente cuidados rodeaban la estructura, iluminados por luces que convertían cada planta en una obra de arte. El sheikh llegará mañana por la mañana, explicó Amira mientras entraban al vestíbulo principal. Esta noche puede descansar y aclimatarse. Le mostraré sus habitaciones. Sus habitaciones resultaron ser una suite completa en el 2º piso. Dormitorio con una cama que podría acomodar a 5 personas, baño con tina de mármol y ducha que parecía una instalación de spa, vestidor del tamaño de su antiguo apartamento y una terraza privada con vista a los jardines. Si necesita algo, hay un teléfono junto a la cama, dijo Amira. Marca el 2 y alguien responderá inmediatamente. ¿Tiene alguna preferencia para el desayuno? Lucía negó con la cabeza abrumada. Cuando Amira se fue, finalmente se permitió colapsar en el borde de la cama. El edredón era tan suave que parecía una nube. Todo en esa habitación probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído en su vida. Se levantó y salió a la terraza. El aire nocturno era cálido pero agradable, con ese toque de arena que recordaba que el desierto nunca estaba tan lejos como los edificios querían hacer creer. Estrellas que nunca podía ver en Barcelona brillaban con claridad imposible. ¿Qué estaba haciendo ahí? La pregunta se repetía como un mantra.
Había vendido un año de su vida para salvar a un hombre que la había vendido sin pensarlo 2 veces. ¿Y para qué? Para casarse con un desconocido que la había visto una vez y decidido que la quería. El pensamiento debería aterrorizarla. Y lo hacía. Pero debajo del miedo había algo más. Algo pequeño y vergonzoso que no quería examinar muy de cerca. Curiosidad. ¿Qué tipo de hombre hace algo así? ¿Qué vio en ella durante esos pocos segundos en una cena corporativa que justificara pagar $500,000? Lucía se había pasado toda la vida siendo invisible, la hija callada, la estudiante diligente pero no excepcional, la chica que servía café en el turno de noche sin que nadie preguntara su nombre. ¿Qué había visto él que nadie más vio? Durmió mal, perseguida por sueños de ojos oscuros y contratos escritos en arena. Cuando despertó, el sol ya estaba alto y alguien había dejado una bandeja con desayuno en la mesita de su dormitorio sin que ella lo oyera. Se duchó, se puso unos jeans y una blusa simple e ignoró conscientemente el vestidor lleno de ropa que definitivamente no había empacado. Alguien había llenado ese espacio con vestidos, túnicas elegantes y ropa que probablemente costaba más que su matrícula universitaria. Estaba terminando su café cuando tocaron a la puerta. «¿Señorita Medina?» Era Amira. «El sheik ha llegado. Solicita reunirse con usted en su despacho cuando esté lista». El corazón de Lucía saltó a su garganta. «¿Ahora?» «Cuando esté lista», repitió Amira con amabilidad. No hay prisa, pero sí la había. Retrasar lo inevitable solo prolongaba la agonía. Lucía siguió a Amira por corredores decorados con arte que probablemente debería reconocer, bajando una escalera de mármol hasta el primer piso y finalmente hacia una puerta de madera tallada. Amira tocó 2 veces. Una voz profunda respondió en árabe. Amira abrió la puerta y se hizo a un lado. «Adelante», susurró. Lucía entró y la puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. El despacho era espacioso pero sorprendentemente sobrio. Estanterías llenas de libros en varios idiomas. Un escritorio de madera oscura. Ventanas grandes que dejaban entrar luz natural. Y detrás del escritorio, de pie, estaba él. Sheikh Zahir al-Rashid era más alto de lo que recordaba. Tenía que medir casi 1,90 m, con hombros anchos bajo la túnica blanca tradicional que usaba. Su rostro era angular, atractivo de una manera que intimidaba más que invitaba, con una mandíbula fuerte y ojos tan oscuros que casi parecían negros. Pero lo que realmente capturaba la atención era la forma en que te miraba, como si pudiera leer cada pensamiento que intentabas esconder. «Señorita Medina», dijo, su español impecable con apenas un toque de acento. «Gracias por venir». La formalidad absurda de las palabras casi hizo que Lucía riera, como si hubiera tenido opción, pero se mordió la lengua y asintió. ¿Le ofrecieron todo lo que necesitaba? ¿Las habitaciones son cómodas? «Son excesivas», respondió Lucía. Luego quiso golpearse. No era momento para ser confrontacional, pero Zahir pareció encontrar gracia en la respuesta. La mayoría de las personas dirían hermosas o lujosas. Aprecio la honestidad. Se movió alrededor del escritorio, acercándose, y Lucía tuvo que resistir el impulso de retroceder. Él se detuvo a una distancia respetuosa, pero ella podía oler su colonia, algo con cedro y especias que probablemente costaba más que su salario mensual. «Imagino que tiene preguntas», dijo él. «Estoy aquí para responderlas». «¿Por qué yo?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Me viste 30 segundos en una cena hace meses. ¿Por qué pagarías $500,000 por casarte conmigo?» Zahir la estudió en silencio, no con el tipo de mirada que
Lucía estaba acostumbrada de los hombres, ese escaneo visual que te hacía sentir como carne en un mostrador. Esto era diferente. Él la miraba como si fuera un enigma que valía la pena resolver. ¿Recuerda lo que pasó en esa cena?, preguntó finalmente. Lucía frunció el ceño. Le llevé documentos a mi padre y me fui. Antes de irse, uno de los inversores, Richard Thompson, estaba contando una historia. Algo sobre haber despedido a su asistente por un error. Se estaba riendo, haciendo una actuación de ello. ¿Recuerda? Ella sí recordaba. Un hombre con demasiado gel en el cabello, riéndose de haber destruido la carrera de alguien por un error menor. Recordaba haber sentido rabia, pero mantener la boca cerrada porque su padre la había entrenado a ser invisible en esas situaciones. «Recuerdo», dijo cautelosamente. «Usted lo miró», continuó Zahir. «Solo un segundo. Pero en ese segundo vi más desdén genuino del que la mayoría de las personas expresan en discursos completos». Luego miró a su padre, quien estaba riéndose con Thompson, y vi la decepción. Y luego, lo más fascinante, se recompuso. Puso una máscara de neutralidad tan perfecta que si no hubiera estado observando en ese momento exacto, lo habría perdido. Lucía se quedó sin palabras. Había sido 3 segundos de su vida, un momento que ni siquiera recordaba conscientemente, y este hombre lo había grabado en su memoria con detalle fotográfico. «Eso no explica por qué pagarías $500,000. No pagué. Y por usted», dijo Zahir, y antes de que las palabras pudieran doler, continuó. «Pagué una deuda. Lo que obtuve fue la oportunidad de conocerla. Hay una diferencia. No entiendo la distinción. Su padre me debía dinero de una inversión fallida. Iba a perderlo de todos modos. Este arreglo me permite recuperar algo mucho más valioso que dinero: la posibilidad de una alianza con alguien que claramente no se vende fácilmente». «Pero me vendí», dijo Lucía amargamente. «Firmé ese contrato para salvar a su padre, un hombre que claramente no merece tal sacrificio, y aún así lo hizo. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Dice que soy una idiota. Dice que es leal incluso cuando duele serlo. Que tiene principios que no abandonará ni siquiera por conveniencia. En mi mundo, señorita Medina, eso es más raro que los diamantes». Lucía no sabía qué hacer con esta información. Todo el viaje había construido una imagen de un jeque multimillonario que compraba personas por capricho, pero el hombre frente a ella hablaba como alguien que había pensado cuidadosamente cada aspecto de esta decisión. «¿Y qué esperas de mí durante este año?», preguntó, volviendo a lo práctico. «El contrato especifica los mínimos legales. Públicamente deberá aparecer como mi esposa en eventos importantes. Privadamente, sus habitaciones son suyas. Estableceremos límites claros que respetaré absolutamente. Si hay algo que la incomoda, quiero saberlo inmediatamente. ¿Y la intimidad? Se desarrollará solo si ambos lo deseamos. No tengo interés en obligarla a nada». La respuesta era correcta, las palabras apropiadas. Pero había algo en la forma en que Zahir la miraba que sugería que no creía que fuera a ser un problema, como si supiera algo que ella aún no había descubierto. «¿Cuándo es la boda?», preguntó Lucía, cambiando de tema antes de que pudiera analizar esa mirada demasiado profundamente. «En 3 días. Será una ceremonia tradicional, pero pequeña. Solo familia cercana y asociados necesarios. Después hay un evento de negocios en Dubái en 2 semanas, donde le pediré que me acompañe como mi esposa». 3 días. Tenía 3 días antes de casarse con este hombre. La realidad la golpeó nuevamente, fresca y aterradora. Zahir debió ver algo en su expresión, porque su voz se suavizó ligeramente. «Sé que esto no es lo que planeó para su vida, señorita Medina. Si hay algo que pueda hacer para que esta transición sea más fácil, solo
Tiene que pedirlo. Puedo continuar mis estudios. Las palabras salieron precipitadamente. Estaba en mi tercer año de medicina. Si voy a estar aquí un año, no quiero perder eso. Por supuesto, Amira coordinará todo con la universidad. Puede terminar el año académicamente y tomar exámenes remotamente si es necesario. La generosidad debería reconfortarla. En cambio, la hacía sentir más en deuda. Un año. Podía sobrevivir cualquier cosa durante un año. ¿Algo más?, preguntó Zahir. Lucía negó con la cabeza. Zahir asintió y regresó a su escritorio, una clara señal de que la reunión había terminado. Pero cuando ella se dirigía hacia la puerta, él habló nuevamente. «Lucía». Fue la primera vez que usaba su nombre de pila, y algo en su voz hizo que ella se detuviera. Sé que su padre le falló. Sé que esto no se siente como una elección. Pero prometo esto. Durante el año que esté bajo mi techo, nunca tendrá que sacrificarse por las malas decisiones de otra persona. Ella no. Se volvió, no confiaba en su voz. Solo asintió y salió. En el corredor se permitió un momento apoyada contra la pared, intentando procesar todo. Zahir al-Rashid no era lo que esperaba. No era el monstruo que había construido en su mente durante el vuelo. Era algo más complicado, más matizado, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Porque los monstruos eran fáciles. Podías odiarlos limpiamente. Pero esto, un hombre que hablaba de honor y respeto, que había memorizado un momento de 3 segundos, porque vio algo en ella que ni ella misma había visto, que prometía protegerla, incluso mientras la compraba. Eso era mucho más difícil de procesar. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de preparativos. Amira resultó ser organizadora de bodas, intérprete cultural y algo parecido a una amiga, todo envuelto en uno. Le explicó a Lucía las tradiciones, le mostró cómo usar el vestido de novia tradicional y nunca la hizo sentir estúpida por no saber. El Sheikh eligió tener una ceremonia más pequeña por ti, explicó Amira la noche antes de la boda mientras ajustaba el complejo velo. Tradicionalmente habría cientos de invitados, pero pensó que sería abrumador. Eso fue considerado. Él es considerado cuando importa. Amira colocó el último alfiler. Muchas personas ven su exterior, su reputación de negocios y asumen frialdad. Pero hay razones por las que su personal ha estado con él durante años. Razones por las que la gente pelea por trabajar en sus empresas. ¿Cuáles? Porque cuando el Sheikh Zahir da su palabra, la cumple, porque trata a las personas con dignidad, sin importar su posición, porque valora la lealtad y la recompensa generosamente. Lucía estudió su reflejo en el espejo. El vestido era hermoso, bordado en oro sobre seda color marfil, más pesado de lo que había anticipado. Se veía como alguien completamente diferente, una novia. La esposa de un jeque. ¿Estaba casado antes?, preguntó de repente. Amira vaciló, una pausa apenas perceptible. Estuvo comprometido hace años. No funcionó. ¿Por qué no? Tendría que preguntarle a él, dijo Amira con firmeza, la primera vez que negaba información directamente. No es mi historia para contar. Lo cual, por supuesto, solo hizo que Lucía sintiera más curiosidad. Pero no presionó. Ya tendría un año para desentrañar los misterios de Zahir al-Rashid. La ceremonia en sí fue extrañamente hermosa e impersonal a la vez. Se realizó en uno de los salones del palacio, decorado con flores blancas y velas que convertían el espacio en algo atemporal. Había quizás 30 personas presentes, rostros que Lucía no conocía observándola con curiosidad apenas disimulada. Zahir la esperaba en el frente, vestido con túnica formal completamente blanca con bordes dorados,
el tocado tradicional acentuando la severidad de sus rasgos. Cuando Lucía caminó hacia él, sus ojos nunca se apartaron de su rostro. El jeque que oficiaba habló en árabe durante la mayoría de la ceremonia, con traducciones susurradas por Amira, quien estaba de pie cerca. Hubo intercambio de votos que Lucía repitió fonéticamente sin entender completamente, intercambio de anillos, bendiciones que sonaban como poesía en un idioma que no conocía. Y luego, finalmente, las palabras que entendió perfectamente: ahora son marido y mujer. Zahir se acercó y por un momento Lucía pensó que la besaría. En cambio, tomó su mano y la levantó, presionando sus labios contra sus nudillos en un gesto que era formal, pero de alguna manera increíblemente íntimo. «Bienvenida a la familia Al-Rashid, Lucía», murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Y así, en un salón lleno de extraños en un país que no era el suyo, Lucía Medina se convirtió en Lucía Al-Rashid. La recepción fue breve, más una formalidad que una celebración. Lucía sonrió hasta que le dolieron las mejillas, aceptó felicitaciones de personas cuyos nombres olvidaría inmediatamente y se quedó junto a Zahir, quien permanecía firme como una roca a su lado. Fue solo cuando finalmente terminó, cuando los últimos invitados se fueron y el personal comenzó a limpiar, que Zahir se volvió hacia ella. «Debería descansar. Ha sido un día largo». Lucía asintió, agradecida. Comenzó a alejarse, luego se detuvo. «¿Zahir?» Fue la primera vez que usaba su nombre de pila. Él levantó una ceja. «¿Sí? Gracias por mantenerlo pequeño, por no convertirlo en un espectáculo». Algo cambió en su expresión, una suavidad que desapareció tan rápido que casi pudo haberlo imaginado. «Buenas noches, Lucía». Esa noche, sola en su suite, su esposo claramente no tenía intención de visitar, Lucía se quitó el vestido de novia pieza por pieza. Cada capa que se desprendía se sentía simbólica, despojándose de la identidad que había usado como armadura. Se miró en el espejo del baño con solo ropa interior, estudiando su propio cuerpo como si pudiera encontrar evidencia de la transformación, pero se veía igual. Mismos ojos marrones claros, mismo cabello castaño que nunca cooperaba, misma figura que era ni delgada ni curvilínea, solo ordinaria. ¿Qué había visto Zahir en esos 3 segundos? ¿Qué seguía viendo? Se duchó, dejando que el agua caliente lavara la laca y el maquillaje y la surrealidad de las últimas horas. Cuando finalmente salió y se puso el pijama más cómodo que poseía, pantalones de algodón y una camiseta vieja de la universidad, sintió que podía respirar nuevamente. Estaba en la terraza mirando las estrellas cuando tocaron a su puerta. «¿Lucía?» Era la voz de Zahir, amortiguada por la madera. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Ella abrió la puerta. Zahir se había cambiado a ropa más casual, pantalones oscuros y una camisa de lino blanca que estaba desabrochada en el cuello. De alguna manera, esto lo hacía más real, menos como una figura de autoridad y más como solo un hombre. «¿Pasó algo?», preguntó ella. «No, solo quería darte esto». Le extendió una caja pequeña. «No tuve oportunidad durante la ceremonia». Lucía tomó la caja con cautela. Dentro había un teléfono móvil, claramente nuevo y caro. «¿Un teléfono? Tiene todos mis números. Trabajo, personal, emergencias. Si alguna vez me necesitas, por cualquier razón, a cualquier hora, llama, responderé». Era un regalo extraño, práctico en lugar de romántico. De alguna manera, eso lo hacía más significativo. «Gracias». También vaciló, y era la primera vez que Lucía lo veía inseguro. «Quiero que sepas que entiendo la posición en la que estás. Sé que no me elegiste.
pero espero que con el tiempo puedas verme como un aliado, no un captor. Las palabras eran cuidadosamente elegidas, sinceras de una manera que hizo que algo en el pecho de Lucía se apretara. Hasta ahora has sido justo. Es más de lo que esperaba. Las expectativas bajas son fáciles de superar, dijo él con una pequeña sonrisa. Pero apuntaré más alto que justo. Buenas noches, Lucía. Se fue antes de que ella pudiera responder, desapareciendo por el corredor con la gracia silenciosa que parecía caracterizarlo. Lucía cerró la puerta y miró el teléfono en su mano. Era más que un dispositivo. Era una línea directa, una promesa, una declaración de que ella importaba lo suficiente como para ser prioridad. Se acostó en esa cama gigante, teléfono en la mesita de noche junto a la foto de su madre, y se preguntó si tal vez, solo tal vez, este año no sería la prisión que había temido. La primera semana de matrimonio fue extrañamente doméstica. Zahir trabajaba largas horas, desapareciendo en su despacho temprano en la mañana y emergiendo solo para cenas que compartían en un silencio no del todo incómodo. Lucía estableció una rutina: estudiar por las mañanas, explorar los terrenos del palacio por las tardes, leer en su terraza por las noches. Amira había coordinado todo con su universidad. Lucía podía completar sus cursos en 1900 línea, con exámenes supervisados por un proctor aprobado que vendría al palacio. Era más de lo que había esperado. Pero Zahir había sido firme. Su educación no sufriría por este arreglo. En el 8º día de su matrimonio, durante el desayuno, Zahir finalmente rompió su patrón de cortesía distante. «El evento de negocios es en una semana», dijo, sin levantar la vista del periódico que estaba leyendo. «Necesitaremos discutir expectativas». Lucía dejó su taza de café. «¿Qué tipo de evento?» «Una gala benéfica organizada por el Dubai Business Council. 300 invitados, la mayoría del mundo corporativo y político. Será la primera vez que aparezcamos públicamente como pareja casada. ¿Y qué esperas de mí? Que estés a mi lado, que sonrías cuando sea apropiado, que demuestres que nuestro matrimonio es real a los ojos de quienes necesitan creerlo». «¿Por qué necesitan creerlo?», preguntó Lucía, aprovechando la apertura. «¿Qué ganas tú con este matrimonio, Zahir? Y no me digas que solo es por conocerme. La gente no hace este tipo de arreglos sin razones más grandes». Él finalmente levantó la vista del periódico, y esos ojos oscuros la estudiaron con la intensidad que estaba comenzando a reconocer. «Mi familia tiene expectativas. Tengo 34 años, sin herederos, sin esposa. En nuestra cultura eso genera preguntas, dudas sobre estabilidad. Necesitaba una solución que satisficiera apariencias sin las complicaciones de un matrimonio tradicional, donde ambas familias se involucran en cada decisión. Así que soy conveniente». «Eres eficiente», corrigió. «Y antes de que lo tomes como insulto, la eficiencia es lo más alto que puedo elogiar». Lucía no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Parte de ella apreciaba la honestidad. Otra parte se sentía reducida a una herramienta en una caja de herramientas corporativas. «¿Y después del año?», preguntó. «¿Qué historia contarás cuando desaparezca?». «Incompatibilidad. Un experimento que no funcionó. Para entonces, habré establecido suficiente estabilidad que la disolución del matrimonio no afectará mi posición. Todo muy ordenado, todo muy planeado». Lucía debería sentirse aliviada por la claridad. En cambio, se sentía hueca. «¿Alguna vez haces algo que no sea calculado?», preguntó antes de poder detenerse. Zahir la miró durante un largo momento. «Una vez. Terminó mal. Aprendí la lección». Y ahí estaba, un destello de la historia que Amira había mencionado. El compromiso,
que no funcionó. Lucía quería presionar, quería entender qué había pasado para convertir a este hombre en alguien que trataba incluso el matrimonio como una transacción comercial. Pero no tenía derecho a esas respuestas. No realmente. Eran dos extraños jugando a estar casados. Amira te ayudará a elegir un vestido, dijo Zahir, volviendo a su periódico. Será formal, así que algo elegante pero no ostentoso. Algo que no avergüence al gran Sheikh al-Rashid. Su tono salió más amargo de lo que pretendía. Zahir bajó el periódico completamente, doblándolo con movimientos precisos. Algo que te haga sentir cómoda mientras cientos de extraños te juzgan por haberte casado conmigo, dijo tranquilamente. Estoy tratando de hacer esto más fácil para ti, Lucía, no más difícil. La reprimenda suave fue peor que si hubiera gritado. Lucía se sintió pequeña, mezquina. Lo siento, yo no estoy acostumbrada a esto. Lo sé, por eso tenemos tiempo para ajustarnos. Pero necesito saber que puedo contar contigo en ese evento, que no huirás o harás una escena. La pregunta debajo de la pregunta era clara. ¿Puedo confiar en ti? Y Lucía se dio cuenta de que sí, podía. Había firmado ese contrato, había aceptado este rol. La lealtad que la había metido en este lío no desaparecería solo porque la situación era incómoda. Estaré ahí, dijo firmemente. Haré mi parte. Bien. Zahir se levantó, preparándose para retirarse a su despacho. Y Lucía, para que conste, no creo que... Podrías avergonzarme si lo intentaras. Esa no es mi preocupación. Se fue antes de que ella pudiera preguntar qué era exactamente su preocupación. Embajador británico, Lorraine, hablará contigo casi seguro, explicó Amira. Es encantadora pero ama el chisme. No le des nada que pueda torcer. ¿Como el hecho de que mi padre me vendió para pagar deudas de juego? Exactamente como eso. Amira no sonrió. La historia oficial es que ustedes se conocieron durante una colaboración de negocios, tuvieron un romance discreto y decidieron casarse rápidamente. Simple, romántico, aburrido. El aburrimiento es tu amigo en estas situaciones. Lucía practicó la historia hasta que pudo recitarla sin vacilar. Practicó su sonrisa hasta que dolía. Practicó entrar a una habitación del brazo de Zahir, quien participó en estas sesiones de práctica con seriedad profesional hasta que parecía natural. Y luego estaba el vestido. Amira la llevó a una boutique privada donde una diseñadora que había vestido a la realeza presentó opciones. Lucía se probó una docena antes de encontrar el indicado. Un vestido color verde esmeralda con un escote elegante pero modesto, falda fluida que se movía como agua y detalles de pedrería en el corpiño que atrapaban la luz sin ser exagerados. «Perfecto», declaró Amira cuando Lucía salió del probador. «Sofisticado, memorable, totalmente tú». Lucía se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada se parecía a ella, pero más pulida, más refinada, como una versión actualizada de sí misma. «¿Totalmente yo?», repitió. «Ni siquiera sé quién es yo en este contexto». La mujer que un sheikh vio por 3 segundos y no pudo olvidar, dijo Amira. «Esa eres tú. No necesitas ser nadie más». Palabras fáciles de decir, más difíciles de creer. La noche del evento llegó demasiado rápido. Lucía se preparó con la ayuda de un equipo de maquillaje y peinado que Amira había organizado, transformándola en alguien que podría plausiblemente pertenecer al brazo de un jeque multimillonario. Cuando Zahir tocó a su puerta, ella casi no lo reconoció. Había visto su guardarropa de negocios, había visto sus túnicas tradicionales, pero esto era diferente. Smoking negro perfectamente a medida, sin corbata,
con el cuello de la camisa abierto justo lo suficiente para ser interesante. Se veía como algo salido de una revista de alta sociedad. «Estás hermosa», dijo él simplemente, sin elaboración dramática, lo que de alguna manera hizo que el cumplido aterrizara más fuerte. «Tú también», respondió Lucía, luego se sonrojó. «Quiero decir, te ves bien, elegante». Una sonrisa pequeña tiró de la comisura de su boca. «Entendí el cumplido. ¿Lista? No. Definitivamente no». «Sí». El viaje al hotel donde se realizaba el evento fue silencioso pero no incómodo. Zahir revisaba algo en su tablet, ocasionalmente haciendo notas. Lucía miraba por la ventana, tratando de calmar las mariposas en su estómago que amenazaban con convertirse en águilas. Cuando el coche finalmente se detuvo frente al hotel, un ejército de fotógrafos ya esperaba. El flash de las cámaras era cegador incluso a través de las ventanas tintadas. «Ignóralos», instruyó Zahir. «Mira adelante. Sonríe si quieres, pero no es necesario. Mantente cerca de mí». El chofer abrió la puerta. Zahir salió primero, luego se volvió y ofreció su mano. Lucía la tomó, dejando que él la ayudara a salir del coche con gracia que no sabía que poseía. Los flashes se intensificaron. Voces gritaban preguntas en varios idiomas. Zahir colocó una mano protectora en la parte baja de su espalda, guiándola hacia la entrada con confianza tranquila. «Sheikh Al-Rashid, ¿es esta su nueva esposa?» «Señora Al-Rashid, mire aquí. ¿Cuánto tiempo llevan casados?» Zahir no respondió a ninguna, manteniendo su atención en moverlos eficientemente a través de la alfombra roja hacia el santuario del interior del hotel. Una vez dentro, Lucía finalmente pudo respirar. «¿Son siempre así? Peores en Londres», dijo Zahir. «Dubái al menos tiene algún sentido del decoro». La sala de baile era impresionante. Todo columnas de mármol y candelabros de cristal y flores que probablemente costaban más que el alquiler anual de su antiguo apartamento. Mesas perfectamente dispuestas rodeaban una pista de baile central, con un escenario donde una orquesta tocaba algo clásico y discreto, y estaba llena de personas, cientos, tal como Zahir había advertido, hombres con smoking, mujeres con vestidos de diseñador, joyas que brillaban bajo las luces de araña como estrellas capturadas. «Respira», murmuró Zahir, su mano aún en su espalda. «Eres la esposa de un sheikh. Tienen más razón para estar intimidados por ti que tú por ellos. No estoy segura de que eso sea cierto. Hazlos creer que lo es. El resto se encargará solo». Casi inmediatamente fueron rodeados. Asociados de negocios de Zahir, sus esposas, dignatarios que querían presentarse, todos curiosos por la misteriosa nueva esposa que había aparecido de la nada. Lucía recitó su historia practicada tantas veces que casi empezó a creerla. Sí, se habían conocido durante negocios. Sí, fue amor a primera vista. Sí, la boda fue íntima porque preferían privacidad. Zahir permanecía a su lado como un ancla, su presencia constante tranquilizadora, incluso cuando ella sentía que estaba navegando aguas traicioneras. Ocasionalmente él intervenía cuando una pregunta se volvía demasiado personal, redirigiendo la conversación con habilidad que hablaba de años de práctica. Fue durante una de estas conversaciones que Lucía vio a la mujer. Era impresionante de una manera que Lucía nunca sería. Alta, elegante, con rasgos que pertenecían a una pasarela y un vestido rojo que probablemente costaba más que un automóvil. Cabello negro como medianoche caía en ondas perfectas por su espalda. Y estaba mirando a Zahir con una intensidad que hizo que algo en el estómago de Lucía se retorciera. «¿Quién es esa?», susurró a Amira, quien se había materializado a su lado con una copa de champán. Amira siguió su mirada y su
expresión se tensó casi imperceptiblemente. Laila Al-Mansur, hija de uno de los hombres de negocios más ricos de Kuwait. Ella y el sheikh fueron cercanos hace años. Cercanos. Código para algo más. Lucía recordó el compromiso roto que Zahir había mencionado. Como si sintiera su mirada, Laila comenzó a moverse a través de la multitud en su dirección. Zahir la vio casi al mismo momento y algo cambió en su postura. No miedo exactamente, pero definitivamente tensión. Zahir. La voz de Laila era melodiosa, con acento que hablaba de escuelas internacionales y múltiples idiomas. ¡Qué sorpresa verte casado! Y tan repentinamente. Laila, saludó Zahir cortésmente. Permíteme presentarte a mi esposa, Lucía. Esos ojos oscuros se posaron en Lucía, escaneándola de arriba a abajo en una evaluación que duró 3 segundos, pero se sintió como 1 hora. Encantada. Zahir nunca mencionó tener una novia. Prefiero mantener mi vida personal privada. Claramente. Laila sonrió, pero no alcanzó sus ojos. ¡Cuán eficiente! Resolver tu situación de heredero tan rápidamente. Aunque debo admitir sorpresa de tu elección. Generalmente prefieres mujeres de un cierto trasfondo. El insulto estaba envuelto en seda, pero era insulto de todas formas. Lucía sintió la rabia familiar trepar por su garganta. Ese sentimiento de nunca ser suficiente que había perseguido toda su vida. Pero antes de que pudiera responder, Zahir habló. Generalmente prefiero mujeres de inteligencia y carácter, dijo, su voz tranquila pero con un filo que podría cortar vidrio. El trasfondo es irrelevante cuando encuentras a la persona correcta. Laila parpadeó, claramente no esperando la defensa directa. Por supuesto, no quise ofender. Y sin embargo lo hiciste. Zahir tomó la mano de Lucía, entrelazando sus dedos. Si nos disculpas, creo que mi esposa me prometió un baile. Guió a Lucía hacia la pista de baile antes de que Laila pudiera responder. La orquesta estaba tocando un vals, parejas ya girando con gracia ensayada. No tienes que hacer esto, murmuró Lucía. Puedo manejar comentarios pasivo-agresivos de exnovias. No es mi exnovia, dijo Zahir, colocando una mano en su cintura y tomando la otra. Y sí, tengo que hacer esto. Comenzaron a moverse, y Lucía agradeció las lecciones de baile que Amira había insistido en incluir en su preparación. Zahir dirigía con confianza, haciéndolo casi imposible equivocarse. Era tu prometida, dijo Lucía. Amira mencionó que estuviste comprometido. Durante 3 meses, hace 5 años. Terminó mal. ¿Por qué? Zahir no respondió inmediatamente, guiándola a través de un giro antes de responder. Porque me di cuenta de que ella estaba enamorada de mi dinero y mi posición, no de mí. Cuando sugerí un acuerdo prenupcial que limitaba su acceso a las cuentas familiares, de repente, nuestro amor verdadero resultó no ser tan verdadero después de todo. La amargura en su voz era sutil, pero definitiva. Lucía entendió entonces por qué él había estructurado su arreglo como lo hizo. Por qué había elegido un contrato transparente sobre ilusiones románticas. Había sido quemado y había aprendido a protegerse. Lo siento, dijo sinceramente. Debe haber dolido. Me enseñó una lección valiosa sobre confiar en intenciones versus confiar en contratos. Pero los contratos son fríos, sin corazón. Los contratos son honestos, corrigió Zahir. Dicen exactamente qué esperar. No hay sorpresas ni decepciones cuando la gente resulta ser quien siempre fueron. Lucía lo miró mientras bailaban. Este hombre complicado que había comprado un año de su vida, pero le había prometido dignidad a cambio. Que había memorizado un momento de 3 segundos porque vio algo que valoró. Que acababa de defenderla contra una mujer que claramente aún tenía reclamos sobre él. ¿Sabes qué?, dijo.
Prefiero un contrato honesto con alguien como tú que promesas románticas de alguien como ella. Algo cambió en su expresión. Esa armadura cuidadosa se resquebrajó solo un poco, dejando entrever al hombre debajo del sheik. Ese puede ser el cumplido más genuino que he recibido en años. La canción terminó, pero permanecieron ahí por un momento, manos aún enlazadas, conscientes de todos los ojos que los observaban. Luego, Zahir se inclinó, sus labios rozando su oído. «Gracias», susurró, «por estar aquí, por no huir cuando Laila fue cruel, por hacer que esto funcione». Lucía asintió, no confiando en su voz. Regresaron a su mesa, al siguiente round de conversaciones y sonrisas y la actuación cuidadosamente coreografiada del matrimonio. Pero algo había cambiado en esa pista de baile. Alguna línea había sido cruzada, alguna comprensión mutua alcanzada. Y cuando Lucía finalmente se fue a dormir esa noche, exhausta del evento pero extrañamente satisfecha, se dio cuenta de que por primera vez desde que firmó ese contrato, no se sentía como una prisionera, se sentía como una socia. Las semanas siguientes establecieron un patrón. Zahir trabajaba, Lucía estudiaba y por las noches cenaban juntos, conversaciones que gradualmente se volvieron menos sobre logística y más sobre todo lo demás. Lucía aprendió que Zahir había estudiado economía en Oxford, que hablaba 5 idiomas con fluidez, que su madre había muerto cuando él tenía 16 y su padre esperaba que él se hiciera cargo del imperio familiar inmediatamente, que él amaba el desierto de una manera casi espiritual, que leía filosofía como hobby, que tenía sentido del humor seco que emergía en los momentos más inesperados. Zahir aprendió que Lucía había querido ser doctora desde que tenía 8 años y vio a un médico salvar a su abuelo, que su sueño era trabajar en Medicina Sin Fronteras, que su madre le había enseñado a ver bondad en las personas incluso cuando no la merecían, que ella amaba las películas viejas en blanco y negro, que cantaba fatal, pero lo hacía de todos modos, que hacía chistes terribles cuando estaba nerviosa. Se volvió fácil, esta vida compartida, cómoda. Y eso asustaba a Lucía más que cualquier cosa, porque el contrato especificaba un año y ella sería libre. Pero con cada cena, cada conversación, cada vez que Zahir la miraba como si realmente la viera, ese año comenzaba a sentirse menos como liberación y más como límite. Fue en el 4.º mes cuando todo cambió. Lucía estaba en la biblioteca del palacio, estudiando para un examen de anatomía, cuando Zahir entró abruptamente. Algo estaba mal. Ella podía verlo en la rigidez de sus hombros, en la forma en que su mandíbula estaba tensa. «¿Qué pasó?», preguntó cerrando su libro. «Mi padre», dijo Zahir sin preámbulos. «Está volando desde Abu Dhabi mañana. Quiere conocerte». «Ok. ¿Por qué eso es?» «Porque mi padre es exigente. Tiene opiniones muy específicas sobre cómo deberían ser las esposas de la familia Al-Rashid. Y tú, no cumplo. ¿Con los estándares?», terminó Lucía, la vieja herida abriéndose fácilmente. «Eres perfecta», dijo Zahir con fiereza. «Pero él no verá eso. Verá una mujer sin conexiones familiares, sin riqueza propia, sin el pedigrí que él considera apropiado. Entonces dile la verdad, que esto es un arreglo de negocios. 1 año y me voy. No tiene que aprobarme como nuera permanente». Zahir la miró como si acabara de sugerir algo impensable. «No le he dicho a mi padre la naturaleza real de nuestro matrimonio. Él cree que esto es genuino». Lucía parpadeó. «¿Por qué no? Porque no es su maldito asunto». La vehemencia en su voz la sorprendió. «Porque paso mi vida entera siendo juzgado por sus estándares imposibles
Y esta es una decisión que tomé solo, porque si sabe la verdad, intentará anular el matrimonio y reemplazarte con alguien de su elección. Ah, ahí estaba. No se trataba solo de apariencias. Zahir estaba luchando por autonomía contra un padre controlador, y Lucía era su línea en la arena. Ok, dijo lentamente. Entonces seguimos con la historia. Nos enamoramos, nos casamos rápidamente, somos felices. Puedo hacer eso. Él hará preguntas difíciles. Tratará de encontrar grietas. Entonces no le daremos ninguna. Zahir estudió su rostro durante un largo momento. ¿Por qué estás haciendo esto? El contrato no requiere que enfrentes a mi familia. Porque eres mi aliado, ¿recuerdas?, dijo Lucía. Y los aliados se protegen mutuamente. Algo en su expresión se suavizó. Él se acercó levantando una mano como si fuera a tocar su mejilla, luego se detuvo a centímetros de distancia. Lucía... ¿Sí? Nada, solo... Gracias. Su mano cayó. Se fue. Pero Lucía se quedó sentada en la biblioteca por una hora después, todavía sintiendo el casi toque como un espectro en su piel. Rashid al-Rashid llegó con la fuerza de una tormenta. Era una versión mayor de Zahir, con cabello completamente gris y ojos que juzgaban todo lo que veían. Llegó con un séquito de asistentes, llenando el palacio con energía que desplazaba el aire. Lucía lo conoció en el salón formal, Zahir tenso a su lado. Ella extendió su mano con confianza que solo parcialmente sentía. Señor al-Rashid, es un placer conocerlo finalmente. Rashid ignoró su mano examinándola de arriba a abajo. Pequeña, mi nieto será pequeño. Lucía parpadeó ante el saludo poco ortodoxo. Zahir tensó aún más a su lado. Padre, Lucía es mi esposa. Serás respetuoso. Estoy siendo práctico. Hijos fuertes necesitan madres fuertes. ¿Cuál es tu trasfondo médico? ¿Alguna condición hereditaria? Ninguna que conozca, dijo Lucía manteniendo su voz uniforme. Y para que conste, soy perfectamente saludable y fuerte, independientemente de mi altura. Rashid gruñó. Al menos tiene columna vertebral. Eso es algo. Zahir, necesitamos hablar, a solas. Cualquier cosa que quieras decirme, puedes decirlo frente a Lucía. No es apropiado discutir negocios familiares con mi esposa, interrumpió Zahir, quien es parte de esta familia ahora, te guste o no. Así que dirás lo que viniste a decir aquí, o puedes regresar a Abu Dhabi sin decir nada. Padre e hijo se miraron fijamente en una batalla de voluntades que probablemente había estado desarrollándose durante décadas. Finalmente, Rashid se acomodó en un sillón, gesto de un rey concediendo audiencia. Tu tío Farhan está enfermo, cáncer de páncreas, meses, quizás semanas. Lucía vio el impacto golpear a Zahir, aunque su expresión apenas cambió. ¿Por qué nadie me dijo? Te estoy diciendo ahora. Su porción de las empresas familiares revertirá al patrimonio. Eso significa votación sobre distribución. Tu matrimonio te da más peso en esa votación. Así que se trataba de dinero y poder. Siempre lo era, con familias como esta. Farhan todavía está vivo, dijo Zahir fríamente. No voy a tratar su herencia como un tablero de ajedrez. Alguien lo hará. Mejor que seas tú quien controle las piezas en lugar de tus primos, a menos que quieras que Khalid tome control de la junta. Zahir se tensó. Claramente Khalid era alguien que no debería tener control. ¿Cuándo necesitas mi decisión? La junta se reúne en 3 semanas. Después del funeral, probablemente. Necesito saber que estás comprometido, que este matrimonio es real, estable, que no tomarás decisiones emocionales que debiliten la posición familiar. Sus ojos se deslizaron a Lucía cuando dijo emocionales. La
Implicación clara. Ella era la debilidad potencial, la desconocida que podría influenciar a Zahir pobremente. Mi matrimonio es completamente real, dijo Zahir. Y Lucía no es ninguna debilidad, es mi fortaleza. Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en agua tranquila. Rashid estudió a su hijo con nueva atención, luego miró a Lucía como si realmente la viera por primera vez. Interesante, murmuró. Está bien. Hablaremos más durante la cena. La cena fue una prueba de resistencia. Rashid interrogó a Lucía sobre todo: su educación, su familia, sus planes futuros, sus opiniones sobre política y economía. Ella respondió con honestidad, negándose a pretender ser algo que no era. Cuando finalmente Rashid se retiró a sus habitaciones, Lucía se derrumbó en el sofá de su suite, exhausta. Zahir apareció minutos después con 2 copas de vino. Sobreviviste. Apenas, aceptó la copa. Tu padre es intenso. Es un bastardo controlador, dijo Zahir sin rodeos. Pero notaste cómo dejó de presionar después de que defendiste tu investigación médica. Respeta la convicción. ¿Crees que aprobó? No lo sé. Pero yo sí. Zahir se sentó junto a ella, más cerca de lo habitual. Lucía, lo que dijiste hoy, cómo manejaste sus preguntas, fuiste extraordinaria. El cumplido la calentó más que el vino. Solo fui yo misma. Lo sé. Por eso fue extraordinario. Sus ojos se encontraron y algo en el aire cambió. Esa distancia cuidadosa que habían mantenido durante meses, de repente se sintió como un obstáculo en lugar de protección. Zahir, susurró Lucía. ¿Qué estamos haciendo? No lo sé, admitió él. Pero sé que cuando pienso en el final de este año, cuando pienso en que te vayas... Se detuvo, mandíbula tensa. El contrato especifica 1 año, pero no especifica qué sucede si ambos queremos más. El corazón de Lucía se aceleró. ¿Quieres más? Cada día que pasa, quiero más, dijo Zahir, su voz ronca. Pero solo si tú también lo quieres. Solo si esto es real para ti, no solo gratitud o conveniencia. Lucía dejó su copa y tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. ¿Recuerdas cuando dijiste que viste algo en mí en 3 segundos? Bueno, yo vi algo en ti también. Vi a un hombre que carga el peso del mundo pero nunca se queja, que valora la lealtad sobre todo, que me dio dignidad cuando no tenía que hacerlo. Y cada día desde entonces he visto más razones para quedarme que para irme. Lucía. Pero necesito saber, continuó ella, si esto se vuelve real, si nos convertimos en algo más que un contrato, ¿puedes dejar entrar a alguien nuevamente? ¿Puedes arriesgarte a confiar después de Laila? Zahir cerró los ojos, su frente descansando contra la de ella. Contigo ya confío, eso me aterroriza, pero la alternativa, dejarte ir cuando termine el año, me aterroriza más. Lucía cerró la distancia entre ellos, presionando sus labios contra los de él en un beso que era promesa y pregunta a... ¿La ves? Zahir respondió inmediatamente, sus brazos envolviéndola, profundizando el beso con una necesidad que igualaba la suya. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban pesadamente. Entonces supongo que vamos a reescribir el contrato, murmuró Lucía. Zahir rió, el sonido genuino y libre. Al infierno con el contrato. Los meses siguientes fueron transformación. Lo que había sido cordialidad se convirtió en intimidad genuina. Compartieron no solo espacios sino vidas, sueños, miedos. Zahir apoyó los estudios de Lucía con fervor, incluso reorganizando su agenda para asistir a su defensa de tesis virtual. Lucía aprendió los matices de su mundo de negocios, ofreciendo perspectivas que él admitió nunca haber considerado. Cuando el tío Farhan murió, Lucía estuvo al lado de Zahir durante el funeral,
sosteniendo su mano cuando el peso amenazaba con aplastarlo. Cuando Zahir enfrentó a la junta y aseguró el control que necesitaba para proteger el legado familiar, fue la voz de Lucía en su cabeza, recordándole que el poder sin propósito era vacío. Rashid, sorprendentemente, se ablandó. Durante su siguiente visita, realmente conversó con Lucía en lugar de interrogarla, y cuando se fue, le dijo a Zahir: «Elegiste bien, mejor de lo que yo habría elegido por ti». Era la aprobación más cercana que el viejo hombre podía ofrecer. En el mes 11 de su contrato, Zahir llevó a Lucía al desierto. Acamparon bajo las estrellas, lejos de palacios y expectativas, solo dos personas descubriendo que el amor podía crecer incluso en los arreglos más improbables. «¿Sabes qué vi en esos 3 segundos?», preguntó Zahir, Lucía acurrucada contra su pecho. «Vi a alguien que se negaba a ser invisible, que tenía fuego pero lo controlaba, que merecía ser vista, realmente vista, y nadie estaba mirando». «Tú miraste», dijo Lucía suavemente. «Y no he dejado de mirar desde entonces». Cuando el año terminó oficialmente, no hubo ceremonias, no hubo despedidas. Solo Zahir rasgando el contrato original frente a ella y reemplazándolo con algo simple, un anillo de diamantes que había pertenecido a su madre. «Cásate conmigo nuevamente», dijo. «No por deudas o apariencias o contratos. Cásate conmigo porque elegimos esto, porque te amo». Lucía tomó el anillo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ya estamos casados, idiota». «Entonces renueva los votos conmigo. Esta vez solo nosotros, solo nuestras palabras, solo nuestra elección». «Sí», susurró. 1000 veces sí. Se casaron nuevamente en el mismo salón donde había sido la primera ceremonia, pero esta vez solo estaban Amira como testigo y un jeque que apenas contenía su sonrisa. Esta vez los votos fueron en español e inglés, palabras que ambos entendían perfectamente. Esta vez, cuando Zahir la besó, no fue formalidad, sino celebración. «Te amo, Lucía al-Rashid», murmuró contra sus labios. «La mujer que me enseñó que los contratos nunca pueden capturar lo que realmente importa». «Te amo», respondió ella. «El hombre que vio en mí lo que nadie más vio». Años después, cuando Lucía abrió su propia clínica en Dubái, ofreciendo atención médica gratuita a trabajadores inmigrantes, Zahir estuvo en la primera fila. Cuando tuvieron su primer hijo, una niña con los ojos de su madre y la determinación de su padre, Rashid lloró abiertamente mientras la sostenía. Y cuando Lucía finalmente confrontó a su padre, años de terapia dándole el coraje, Zahir la sostuvo. Después, mientras ella procesaba el cierre que nunca supo que necesitaba, su historia se convirtió en leyenda susurrada en círculos de alta sociedad. El jeque que pagó una deuda y encontró un alma gemela. La mujer que fue entregada como pago, pero se convirtió en socia. El matrimonio que comenzó como transacción, pero floreció en algo que ningún contrato podría haber predicho, porque al final, Zahir había tenido razón desde el principio. Había visto en Lucía durante 3 segundos lo que nadie más vio. No solo su fuerza o su lealtad o su fuego cuidadosamente contenido. Había visto a alguien que, dadas las circunstancias correctas y el amor adecuado, brillaría tan intensamente que iluminaría no solo su vida, sino el mundo entero. Y Lucía, quien había pasado años siendo invisible, finalmente entendió que ser vista por la persona correcta cambiaba absolutamente todo. Fin.